las maldades nunca entrarán. Sócrates, un filósofo griego que vivió hacia el año 399 a.C., en el marco de su apología sobre la muerte, pensaba en dos opciones de esta. La primera, una privación de todo sentimiento, y en segundo, una transición del alma de un lugar a otro. El ser humano tiende a especular mucho como una manera de encontrar respuestas a lo desconocido, y esas hipótesis o especulaciones dan origen a las ideas, mitos, leyendas y dioses que encontramos en toda cultura humana, como forma de dar sentido a lo desconocido. Por ejemplo, en la mitología griega, llama al Hades como un dios, como una persona, hijo de otro dios llamado Cronos. Este guardián del inframundo para los romanos era llamado Plutón. Hoy en día a la muerte se le tiene como un dios, personificando esta condición humana de manera que pueda ser algo palpable, pensando que es una deidad capaz de hacer milagros a sus fieles. Nada más lejos de la realidad. Cuando la Biblia habla de esta condición humana como si fuera una persona, es porque está utilizando un estilo literario poético. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:55, Pablo se refiere a la muerte como una persona, utilizando una figura retórica llamada en hermenéutica prosopeia, utilizada en el lenguaje poético para darle vivacidad y animación a las cosas, personificándolas con un propósito. El propósito de Pablo en este pasaje es burlarse de esta condición humana, de la victoria del ser humano en Cristo sobre la muerte. Veamos, 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hoy estaremos viendo el Hades, el lugar donde van las almas de las personas al morir, lo que la gente llama comúnmente el más allá. La Biblia usa esta palabra en el Nuevo Testamento para darle nombre al lugar donde van las almas de las personas al morir. Hades, que significa no visto, o el lugar de las almas. 10 veces encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, que fue escrito en su original en el idioma griego. En el Antiguo Testamento, que pertenecía exclusivamente al pueblo hebreo, por lo tanto, escrito en ese idioma en casi su totalidad, encontramos la palabra Seol para referirse a este lugar. Un buen ejemplo para ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hace referencia a estas dos palabras para nombrar el lugar de las almas, lo vemos en el Salmo 16:10 que escribió David. Leemos: porque no dejarás mi alma en el Seol. Y esta misma escritura la cita Pedro como una profecía acerca de Cristo, en el marco de su primera predicación, en el día del Pentecostés. Esto lo vemos en Hechos 2:27, leemos: porque no dejarás mi alma en el Hades. Viendo entonces que Seol en hebreo y Hades en griego se refieren al mismo lugar. Este lugar, que la Biblia llama Hades, es a donde van a dar todas las almas de las personas que han muerto. El Hades no es el sepulcro, como algunas traducciones bíblicas lo mencionan erróneamente. El sepulcro es donde entierran los cuerpos. La palabra griega para sepulcro en la Biblia es nemeion. Lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 41, al morir el Señor Jesús. Leemos Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. El Hades tampoco es el infierno, como lo traducen erróneamente algunas versiones de la Biblia. La palabra para el infierno es Gehenna y no Hades. Esta palabra la vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 22, en el marco del Sermón del Monte dicho por nuestro Señor Jesucristo. Leemos: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para ver cómo es este lugar, veremos una historia dicha por el Señor Jesús. Esta se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, aclarando que este pasaje no es una parábola, como muchos creen o piensan. En las parábolas no se mencionan nombres personales, como lo vemos en esta historia, que aparecen los nombres de Abraham, de Moisés y de Lázaro. Veamos la historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora que ya vimos el pasaje, veremos las realidades que dice acerca del Hades. La primera realidad que vemos es que al morir las personas, sus almas son llevadas por los ángeles al Hades. Leemos Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es que este lugar llamado Hades está dividido en 2 partes, por una gran cima, es decir, un abismo. Y estas figuras que utiliza nuestro Señor Jesucristo es para ilustrarnos que nadie puede ir de un lugar a otro ni salir de él, como algunos piensan que las almas andan en pena vagando por el mundo. La tercera verdad que encontramos en este pasaje es que el primer lugar llamado seno de Abraham es un lugar de paz, de tranquilidad, de confort espiritual. Recordemos que el Señor Jesús está hablando a los israelitas, pues Él fue enviado a predicarles a ellos, porque todavía estaba vigente la ley de Moisés. Entonces, Él está utilizando algunos elementos para ilustrar la paz y la quietud que recibirá el Espíritu en este lugar. En este caso, usa la figura de Abraham, porque Él es padre de todos los israelitas según la carne, y un gran ejemplo para ellos. Así que qué mejor persona para recibir a los israelitas que su padre Abraham. El Señor Jesús llama a este lugar paraíso. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 23 y versículo 43. Leemos: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo dice el Señor Jesús estando clavado en la cruz, y junto a él 2 ladrones. Uno de ellos se arrepiente y reconoce al Señor como Hijo de Dios. Entonces Jesús le da el perdón de los pecados, y es por eso que le dice: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es porque los 2 morirían en ese día, y sus almas iban a ser llevadas al Hades, en este caso al lugar de descanso llamado por el Señor Jesús paraíso. Algunos piensan que cuando el Señor Jesús murió, fue directamente junto al Padre en el cielo, pero la verdad es que su alma fue al Hades, al lugar que Él menciona como paraíso, con la diferencia que Él resucitó al tercer día.
todavía que después que resucitó anduvo 40 días en la tierra. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1 versículos 3 en adelante. Y después de esos 40 días ascendió al Padre. Hechos 1:9. En Juan 20:17 vemos que después de resucitar se le aparece a María Magdalena, que había ido a la tumba a llorar, y cuando ve al Señor se emociona tanto que quiso abrazarlo, y el Señor le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, el Señor había resucitado, y después de 40 días subiría al Padre. La cuarta realidad que vemos en este pasaje es que el otro lugar que se divide el Hades, el que es llamado el lugar de tormento, a donde fue el rico por no haber cumplido la ley de Dios, se usa la figura de la llama de fuego para ilustrar el terrible sufrimiento de las almas en este lugar. La quinta realidad que vemos en este pasaje acerca del Hades es que llegando a este lugar, lo que hicimos en este mundo, sea bueno o sea malo, ya no se puede cambiar. El rico recibió muchas bendiciones, mas no tuvo misericordia de Lázaro, y esto le valió estar en el lugar de tormento y no encontrar ya la misericordia de Dios en este lugar. Veamos en Lucas 16, 23, 25 lo que sucedió. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. La sexta realidad que encontramos en este pasaje acerca del Hades es que en el día del juicio final el Hades entregará sus almas. El que está inscrito en el libro de la vida recibirá la vida eterna, y el que no está inscrito en este libro será lanzado junto al Hades al lago de fuego, que es el infierno, el destino final de las almas que no obedecieron a Dios. Esto lo leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y versículo 14. Leemos: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que la Biblia enseña acerca del lugar donde van las almas de las personas al morir. Si queremos librarnos del lugar de tormento y estar en el paraíso, hagamos la voluntad de Dios. De la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte.